Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia de este Facebook Live desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT y las centrales obreras, FECODE y todas las organizaciones del Comité Nacional de Paro que estamos haciendo este especial del 20 de julio que tiene como punto principal de desarrollo el pliego nacional de emergencia que el Comité Nacional de Paro presentó al gobierno de Iván Duque. Este Facebook Live lo vamos a denominar Facebook Live del pliego de emergencia. Estaremos desarrollando una programación que va a partir de esta hora hasta las 3 de la tarde. En esa programación, en primera instancia, estarán un panel con los presidentes de las centrales obreras CUT, CGT, CTC y el presidente de FECODE, y estaremos también con unos paneles que tienen que ver con cada uno de los 6 puntos del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional. Es decir, tenemos un panel de salud, un panel de renta básica, un panel de producción nacional y empleo, un panel de educación, un panel de mujer y diversidad sexual, un panel de derogatoria de decretos, y esos 6 puntos están soportados por el punto de cuál es el origen de la financiación de este pliego de emergencia, y al final de la tarde, a eso de las 2:45 de la tarde, estaremos en el último segmento de este Facebook Live que tiene que ver con conversatorio de Defendamos la Paz. Esa es la parrilla de contenidos que vamos a trabajar durante esta transmisión especial del Facebook Live del 20 de julio en el entendido que hay un pliego de emergencia presentado al gobierno y queremos que la población colombiana, nuestros seguidores, tengan la posibilidad de saber cuál es el contenido de cada uno de esos paneles, y precedido inicialmente de un panel con los 4 dirigentes más connotados del movimiento sindical colombiano, que son Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, Miguel Morantes, presidente de la CTC, y Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Agradecemos a toda nuestra amable audiencia también que en el día de hoy, ya a partir de este momento, estamos iniciando una Twitter-atón con el siguiente numeral, el numeral pliego de emergencia, para que durante todo el día estemos enviando trinos con ese numeral, pliego de emergencia, que permita poner en primera línea de atención en el país el cómo salir de la actual crisis profunda económica que tiene el país hoy en el marco del 20 de julio. Recordar que hoy 20 de julio es la fecha de la independencia, del grito de independencia nacional en la Casa del Florero. Hace 210 años se dio ese grito de independencia y fue el comienzo de eliminar en Colombia la dominación del imperio colonial español, y lo celebramos hoy en el marco de la peor crisis sanitaria y económica que atraviesa la nación. Resultados supremamente desastrosos en lo que tiene que ver con la destrucción de empresas, prácticamente la nunca vista ola de desempleo, el más alto que se ha tenido el país. Los datos de mayo son totalmente graves. Desocupadas personas en el país en total da de 4.694.000 personas en mayo, inactivas 17.836.000 y solo ocupadas 17.262.000, que da un resultado del 21.4% de desempleo, cifra no vista hace mucho tiempo, y que sumado con los inactivos alcanza una cifra más o menos del 33% de la población económica colombiana sin trabajo. Eso es lo que arrojan los datos del mes de mayo. Bueno, nuestros panelistas ya están en esta sala para comenzar esta introducción del panel sobre el 20 de julio y lo que tiene que ver con el pliego de emergencia. Con nosotros está, repito, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, está Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT,
está Miguel Morantes, presidente de la CTC, y está el compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Iniciamos este panel. Primero, un saludo de cada uno de los compañeros presidentes en esta fecha del 20 de julio y el motivo del pliego de emergencia. Compañeros, tienen ustedes la palabra. Compañero Diógenes Orjuela. Diógenes, micrófono. Un saludo muy especial, un abrazo a todos los que se han conectado, a Julio Roberto, Miguel Morantes, Nelson Alarcón, todo el ejecutivo de la CU, nuestros sindicatos, todos nuestros afiliados de las centrales obreras y de pensionados. Este es el Comando Nacional Unitario y bueno, creo que este es un 20 de julio para recordar durante muchos tiempos y lo hemos elaborado también esta transmisión a fin de que siempre quede en nuestra mente. Compañero Julio Roberto, un saludo de la CGT para el pueblo colombiano. Sí, un abrazo muy especial a todas las compañeras y compañeros que están vinculados en cabeza de nuestro compañero Diógenes, el compañero Miguel, el compañero Nelson, los compañeros del Comité Nacional de Paro, que sabemos que igualmente se han vinculado a este Facebook Live. Y bueno, desearnos la mejor de las suertes hoy en torno al análisis que vamos a hacer respecto de la situación nacional. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, Julio Roberto. Compañero Miguel Morante, presidente de la CTC, su saludo. El micrófono. Un saludo muy especial de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Hoy 20 de julio, día del grito de la independencia, hace 210 años. Un saludo para Diógenes, Julio Roberto, Nelson, Elías, que están aquí en la pantalla, y a todos los compañeros y compañeras que están viéndonos, siguiéndonos en esta transmisión. No olviden, numeral pliego de emergencia para la Twitteratón. Muchas gracias, esperamos que todos estén atentos, todos aprendamos y todos logremos entrar en una mayor comprensión de lo que es nuestra lucha. Muchas gracias y que viva el 20 de julio. Gracias, que viva. Gracias, compañero Miguel Morantes. Seguidamente, Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Exacto, siga. Bueno, muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestro presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela, nuestro compañero de la CGT, Julio Roberto Gómez. Un saludo y nuestro aprecio, como siempre, a Miguel Morantes, de la CTC, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a usted, Elías, a todos los compañeros y compañeras que hoy nos ven, nos observan, nos están escuchando, y a todo el equipo técnico de comunicaciones de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Y por favor, estamos en este momento en la Twitteratón, numeral pliego de emergencia. Por favor, todas y todos, cojamos nuestro Twitter y vamos a colocar numeral pliego de emergencia, todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, compañero Nelson. Bueno, seguidamente vamos de forma rápida a una inquietud. Hoy coinciden tres situaciones. Hoy es 20 de julio, día del grito de independencia nacional. Hoy se instala el Congreso de la República en su segunda legislatura de este año, y hoy estamos en el peor momento de la pandemia del coronavirus. Su concepto sobre esto, compañero Diógenes. Bueno, indiscutiblemente este cúmulo de cosas, con la crisis económica, con la crisis sanitaria, con la crisis de los micro, pequeños y medianos empresarios, que nosotros lo catalogamos como una consecuencia de la dependencia de este país, de la falta de soberanía, de la pérdida de la soberanía, de su dependencia casi total de los Estados Unidos de América, es recordarle a este país, o que este país hoy se convenza que nosotros, además de ganarnos la independencia, hace una buena cantidad, dos centenios de años, seguir pensando seriamente en que tiene que volver a ser una república independiente y soberana. Listo, gracias, compañero Diógenes. Compañero Julio Roberto Gómez, los tres hechos: pandemia, Día de la Independencia y inicio de las sesiones del Congreso de la República.
Micrófono. Es brutal lo que está pasando en términos de la pandemia. Creo que las centrales obreras nos habíamos quedado cortas en torno a lo que sería la situación a la fecha. En todo lo que tiene que ver con la celebración del Día de la Independencia, uno se plantea también un interrogante. Nos liberamos, sí, de los españoles en aquel entonces, pero ahora es el imperio de las multinacionales, es el imperio de los dueños del poder en los diferentes lugares del mundo, lo que nos tiene en una situación cada vez más difícil. 210 años de la batalla de la independencia, pero véalo en lo que estamos nosotros actualmente. Hoy coincidencialmente es el 20 del 2020. Esto realmente la situación no es precisamente la mejor. Y bueno, ya más adelante vamos a tener la oportunidad de plantear cómo, si el Congreso fuera lo suficientemente responsable, asumiría casi que una agenda legislativa única en torno a todo lo que tiene que ver con lo que estamos padeciendo. Yo no sé para qué vamos a discutir de otros temas, cuando hoy lo fundamental es lo que tiene que ver con los impactos de la pandemia en todo el territorio colombiano. Muchas gracias. Gracias, compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, e igualmente para el compañero Miguel Morantes. La situación que hoy se coincide de las sesiones del Congreso, el grito de independencia, 210 años, y el pico de la pandemia. Compañero Miguel Morantes. Bueno, arranco por lo de la independencia, de lo más antiguo a lo que llega. Bien, hace 210 años, lo dijimos, 20 de julio, grito de la independencia. José Acevedo y Gómez llamó a la insurrección, vino lo que se llamó la independencia de España. Bueno, y el año pasado, 2019, ya se celebraba el bicentenario, porque se mencionaba el 7 de agosto del 2019, perdón, de 1819, y el año pasaron los 200 años, 10 años después. Bueno, en ese momento hablamos de la segunda independencia, es decir, que teníamos que independizarnos ya, y en efecto se logró. El 21 de noviembre todos vimos cómo el pueblo colombiano se movilizó, cómo se protestó y también cómo se pronunció con respecto a que estábamos dominados fundamentalmente por la corrupción. Teníamos encima unos dominadores corruptos, igualmente seguramente los que hacía 300 no sé cuántos años, pero estos se supone que son los nuestros, pero son los que dominan son de peor laya que esos anteriores posiblemente. Bueno, paso enseguida a lo de la pandemia. En el 2019 y teníamos planeado que para el 2020 era nuestra lucha fuerte y frontal con respecto a la segunda independencia, pero llegó la pandemia y nos trancó. Hoy ya tenemos una crisis difícil, un momento muy complicado y estamos preocupados, todo el mundo está preocupado con los posibles contagios y las cosas son muy difíciles. Hay tumbos a veces que no funciona bien, de tumbo en tumbo dicen por ahí. Bueno, y llega el Congreso de la República, que entre otras cosas no ha hecho una buena tarea. No ha aprobado ninguna ley con respecto al asunto de la pandemia, ninguna, ni siquiera porque no hay ni ninguna iniciativa. No sé cómo irá a ser el pronunciamiento hoy, pero nosotros esperamos que eso sea así. Insistimos, numeral pliego de emergencia para el Trideratón. Gracias. Muchas gracias, compañero Miguel Morantes. Nelson Alarcón, en la misma condición, los tres hechos de hoy de destacar y FECODE, ¿cuál es la posición? Bueno, hoy realmente no tenemos una soberanía plena. Hoy lo que tenemos es una violación al tema del Estado social de derecho por parte del gobierno nacional, con todas sus políticas, con toda la corrupción que maneja. Hoy la situación para enfrentar el tema de la pandemia, lo que ha hecho el Congreso de la República, lo que está haciendo y lo que va a hacer en contra del pueblo colombiano. Entonces realmente no tenemos esa gran independencia que hoy queremos, que hoy resaltamos 210 años de ese grito de independencia, pero que en la práctica y en la realidad se está violentando
violentando todos los derechos de los trabajadores. Usted muy bien, Elías, lo señalaba, el tema de toda la pobreza, el desempleo, la desigualdad, y que en medio de esta pandemia se ha reflejado, se ha vislumbrado, se ha colocado en el escenario que está Colombia, desafortunadamente. Por eso hoy es importante nuestro pliego de emergencia, que no hemos renunciado ni vamos a renunciar a nuestro pliego general de los 104 puntos. Hoy estamos hablando de un pliego de emergencia en medio de esta pandemia que es crítica, que hoy se requiere y se necesita, como más adelante lo vamos a hablar, en el tema de los 6 puntos de nuestro pliego de emergencia, que el Comité Nacional de Paro unánimemente respaldamos y respaldaremos y defenderemos a ultranza como corresponde y como debe ser. Y esperamos que el Congreso realmente pueda actuar como debe ser, como corresponde, que le permita a la bancada alternativa dar las discusiones, los debates que le permitan hacer el control político, porque hoy esa mayoría que hoy nuevamente inicia su sesión, esa mayoría del Congreso, una mayoría corrupta que ha manejado los dineros a su antojo, con la permisividad del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, y legislando en contra del pueblo colombiano, de la clase más vulnerable de nuestro país. Esperamos poder salir avantes y creo que entre todos debemos sumar mucho más y estar en esa gran unidad que se requiere y se necesita para salir adelante en nuestro país. Gracias, compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Bueno, agradecer a todos nuestros oyentes que nos están siguiendo este Facebook Live, emisión especial del día 20 de julio, y que esperamos se mantengan en la sintonía y también nos ayuden con la Twitterathon de numeral pliego de emergencia. Vamos a una segunda ronda, concreto, para rendir el tiempo en este Facebook Live. Compañero Diógenes Orjuela, ¿por qué un pliego de emergencia? Radicó el Comité Nacional de Paro. ¿Por qué? Diría yo 3 cosas que tenemos que resolver los trabajadores y el país en el contexto del pliego. Primero, en la lucha por la soberanía y nuestra independencia, tenemos nuestro pliego de 13 ejes y de 104 puntos presentados después del 21 de noviembre y las gloriosas movilizaciones. En el contexto de la crisis, sanitaria y económica, ¿sí?, tomamos ese pliego de emergencia que es cómo exigirle a este gobierno. El único que tiene que resolver esto es el gobierno de Duque. Es resolver el problema de la salud de los colombianos, destruida totalmente, garantizarle comida a los colombianos, garantizar la estabilidad y las garantías en el trabajo y en el empleo, garantizar la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas que al fin y al cabo son la producción nacional y las generadoras de empleo, cómo resolver la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en la cátedra, en la escuela, y cómo resolver que los estudiantes universitarios estén y tengan garantías de continuar, y resolver de igual manera el tema de que los estudiantes universitarios todos tengan las garantías para continuar con sus estudios. Estamos diciendo en el pliego en dónde está la plata, mis compañeros se van a referir a eso, y hoy hasta las 3 de la tarde todos van a poder esculcar y mirar ese pliego. Pero además es que en este Día de Independencia entendamos de qué nos tenemos que independizar. Independizarnos de quienes llevaron al país a esta situación, independizarnos de las multinacionales, independizarnos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el imperialismo norteamericano. Construir una patria libre y soberana. Gracias, compañero Diógenes Orjuela, presidente de la CUT. Seguidamente con el compañero Julio Roberto Gómez de la CGT. Bueno, ¿por qué el pliego de emergencia? Pliego de emergencia y tutelatón numeral pliego de emergencia, no se nos olvide, porque está en grave riesgo la vida de los colombianos, fundamentalmente por problemas de salud, porque la tasa de desempleo está reventada, una tasa de desempleo reconocida del 21%, lo que significa que estamos por encima del 25%. La defensa de la producción nacional, si no defendemos la producción nacional, estamos liquidados. La defensa del aparato productivo nacional, que hace parte de este pliego de emergencia,
y a instancia de eso defender a la pequeña, a la mediana empresa, la renta básica para los sectores más empobrecidos de nuestro país, para los más vulnerables, un no categórico a ninguna clase de reforma laboral, un no categórico a cualquier pretensión de reforma pensional, la utilización de las reservas internacionales. En eso queremos ser enfáticos. Si tenemos aún 54.000 millones de dólares, ¿por qué no se emplea ese dinero, esos recursos? Hemos dicho en principio por lo menos el 30% para subsidiar esa renta básica, para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, para acompañar al movimiento cooperativo, a las cajas de compensación familiar, que son definitivas instituciones que representan a millones de colombianos. La gratuidad en la educación pública y privada. En plena era del coronavirus no se pueden cobrar matrículas, pensiones y aportes como si no estuviera pasando nada en nuestro país, además de la gratuidad en general en la educación colombiana. Nosotros no somos un país pobre, somos un país empobrecido por políticas neoliberales, por la corrupción y porque quienes mal gobiernan este país nos han llevado a esta situación tan caótica como la que estamos viviendo. Gracias, compañero José Elías. Usted es un formidable embajador de la CUT en el desarrollo de estos temas. Y un abrazo para todas y para todos. Y que, reitero, este sea un gran día para todos. Compañero Nelson, muchas gracias porque FECODE es fundamental en esta lucha. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. A continuación, Miguel Morantes. O sea, ¿cuál es la esencia de este pliego de peticiones? ¿Es que los colombianos somos atenidos o es una necesidad de la inmensa mayoría de los colombianos? Sí, bueno, bien la pregunta, muy excelente, sí, porque es que han dicho que es que somos atenidos. Aquí es un dilema, hay un dilema, o es la salud o la comida, porque nos llega la pandemia, el sistema de salud en total bancarrota y la pobreza en su máximo esplendor, igualmente, tristemente, ¿no? Igualmente la desigualdad. Entonces aquí el dilema es o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre, dice la gente, y sale a la calle arriesgando la vida. Entonces tenemos en el pliego de emergencia, es urgente, es necesario resolver el problema, no solo el de salud, de seguridad y lo demás, sino también lo de cómo va a comer la gente que no tiene cómo vivir. Y aquí no estamos hablando de la gente que está en la calle, muy pobre, que fue desde el primer día salieron a flote, sino algunos que hoy día, meses después, 4 meses después, no tienen cómo vivir, aunque tienen algunos bienes, tienen un carro, tienen un taxi, tienen alguna camioneta, pero no pueden trabajar. Es decir, la cosa es difícil, muy difícil. Entonces, el pliego de emergencia es para solucionar eso. Igualmente, para eso, pues se desprenden algunas otras cosas más. Por ejemplo, la educación, que seguramente habrá gente durante el día, y Nelson ahora lo hablará respecto al asunto de la educación, matrícula cero, los estudiantes tienen el problema de la mujer, los feminicidios aumentaron, sigue el problema grave en cuanto a la violencia contra la mujer, y eso está dentro del pliego de emergencia, hay que buscar salida a esto. Igualmente, en lo de la economía, el gobierno anuncia reformas laborales, pensionales, es decir, lo que quieren hacer es cargarle a los trabajadores de aquí en adelante el peso de resolver el problema del país y no a los grandes capitales. Igualmente, la producción nacional y derogar la producción nacional, porque de eso depende la alimentación, la seguridad alimentaria, y además de la industrial también, y igualmente la derogatoria de los decretos que han sido lesivos para esto. Durante el día habrá debate sobre el asunto y entonces yo paro ahí. Muchas gracias por la pregunta, Elías y compañeros. Gracias, compañero Miguel Morantes, presidente de la CTC, y vamos con Nelson Alarcón, presidente de FECODE. El gobierno ha lanzado una caricatura de plan Marshall, dizque para recuperar a Colombia de esta crisis. Nosotros hemos presentado
a través del Comité Nacional de Paro el pliego de emergencia. ¿Contiene el pliego de emergencia las cosas básicas para salir de esta crisis? Claro, hoy en nuestro pliego, precisamente como usted lo ha mencionado, Elías, y mis compañeros de las diferentes centrales, presidentes, Diógenes, Miguel, Julio, precisamente este pliego nacional este pliego de emergencia, como lo hemos denominado, desde el Comité Nacional de Paro, es precisamente porque el gobierno hoy parece una caricatura, ¿sí? No soluciona, no da soluciones reales y concretas a toda la problemática que hoy tenemos. Hoy es lo que se necesita, lo que se requiere rápidamente para poder salir de esta crisis. Hoy el gobierno no le importa a los pequeños ni medianos empresarios, no le importa el agro, no le importa la pequeña industria, no hace ni traza las políticas que se requieren y se necesitan para proteger a nuestros campesinos. Hoy las cosechas que se han perdido. ¿Por qué? Por negligencia, por ineptitud del gobierno nacional. Y aquí hay que hablarlo claro, porque en estos escenarios hay que resaltarlo como lo han hecho nuestros compañeros de las diferentes centrales. Hoy el gobierno es indolente, por acción y por omisión, no da las soluciones que corresponden. Hoy sigue violentando los derechos de nuestros líderes sindicales, sociales, hoy siguen persiguiéndolos, hoy siguen asesinándolos, hoy siguen macartizándolos, y por eso nuestro pliego, hoy el tema de los feminicidios que se siguen cometiendo a lo largo y ancho del territorio colombiano, y este gobierno no establece una verdadera política para contrarrestar absolutamente estos hechos tan lamentables que hoy estamos viviendo día a día, precisamente porque es un gobierno que tiene esa fragilidad, que no tiene ese compromiso, que no le adolece lo que sucede en nuestro país, que no le importan los derechos de los trabajadores, que no le importa la ciudadanía, que no le importa el pueblo colombiano, simplemente le importa es colocarle los dineros, los grandes capitales a los bancos, a los bancos, a las multinacionales, a los grandes empresarios que siempre se han lucrado de los recursos del pueblo colombiano y dedicándole los recursos, más del 30-40% del presupuesto, a la corrupción de este país, a los señores que siempre se han robado la plata y que campantemente siguen en nuestro país sin importarles el pueblo colombiano. Gracias, compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Bueno, para una ronda final, porque el tiempo nos acosa. La situación de miseria y pobreza es grande. Lo de la pandemia es supremamente peligrosa, como está hoy en día planteada. El gobierno ha planteado en la prensa de ayer y en los medios de comunicación que en esta legislatura del Congreso van a presentar reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, reforma a la justicia y reformas y reformas y reformas. Mediante lo planteado por el gobierno y lo que hemos planteado nosotros, ¿qué nos corresponde en lo que hemos dicho en el pliego de emergencia? ¿Qué le corresponde a la población colombiana hacer para respaldar esta propuesta del Comité Nacional de Paro del pliego de emergencia? La senadora Aida Bella, en su discurso que le corresponde a la oposición en su réplica, va a radicar y dejar como constancia, a nombre de toda la bancada de oposición, nuestro pliego. Esa es la respuesta frente a la legislatura que va a plantear el gobierno, que es una legislatura contra los colombianos, en contra de los trabajadores, en contra de las mujeres, las diversidades, los afros, ¿sí? En contra de la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los colombianos debemos apropiarse de este pliego que va a ser explicado durante todo el día a través de esta transmisión. Vamos a movilizarnos hoy, en medio de esta gravedad de la pandemia, vamos a movilizarnos a través de estos medios, a través de las comunicaciones con los colombianos, y cuando el tiempo lo dé, saldremos nuevamente a la calle como el 21 de noviembre. Pero también este país tiene que resolver el problema de la paz, el problema de los asesinatos de los líderes sociales, la solución política, que el pliego está enmarcado en todo este contexto. Pero además tenemos que derrotar la corrupción. Es una vergüenza y los colombianos tienen que rechazar la posible nominación y elección de Arturo Char como presidente del Congreso de la República. Es la mayor expresión de corrupción
que se está mostrando hoy en este país, porque entonces también que nos quede claro, debemos derrotar también indiscutiblemente a quienes han dirigido este país durante los últimos 30 años y erradicar también la violencia en el debate político, que el país vuelva al debate civilizado, no más bodegas con lenguaje violento, de unos contra otros. Todo hasta el lenguaje es violento y quienes proclamamos la paz no necesitamos tampoco lenguajes violentos en el contexto de la vida nacional. Muchas gracias, compañero Diógenes Orjuela. Y a continuación, compañero Miguel Morantes, frente al mismo asunto. El gobierno plantea unas políticas contrarias a las que pueden sacar a buen término la crisis que sufre hoy el país. Nosotros tenemos el pliego de emergencia. ¿Por qué pedimos el respaldo de ese pliego de emergencia y qué nos toca hacer, compañero Miguel Morantes? Bueno, en primer lugar, que todo el pueblo colombiano se entere de este pliego de emergencia, y para eso nos corresponde el movimiento sindical, no solo acá, que ahora muchas personas, miles, están escuchándolo, sino que cada quien se encargue de difundir y que las redes sociales se inunden, que sepamos claramente qué es y por qué es. Hay razones, pero de peso. Entonces, trabajemos sobre el asunto, eso de la salud, de la comida, la renta básica, en fin, todo lo que ya hemos dicho acá. Y que luchemos por poner fin a la corrupción. Acaba de decir mi compañero, eligen hoy de presidente del Congreso a la persona que más ausentista del Congreso. Según vi una estadística por ahí, falló en los últimos tiempos de 32 o 33 veces a las sesiones del Congreso. Es decir, se gana una enorme millonada por no asistir al Congreso. Y a él lo eligen como presidente del Senado. Eso no es meritocracia, yo no sé cómo es la cosa ahí. Entonces la corrupción también juega en eso, y por supuesto es la dominación que ya dije al principio. Nuevamente insistimos, es presión en este momento por las redes sociales debido a la pandemia, pero en próximo tiempo estaremos en la calle como lo prometimos en el 2019 y a principios del 2020. Sigamos con numeral pliego de emergencia. Gracias, compañero Miguel Morantes, presidente de la CGT. Julio Roberto Gómez, ¿cuál es el llamamiento para que, o sea, por qué la población debería respaldar de manera contundente y masiva los 6 puntos del pliego de emergencia ante la política que establece el señor Iván Duque, que es totalmente lesiva, según lo anunciado en los últimos días? Compañero Julio Roberto. Lo hemos venido reiterando. La pandemia del COVID-19, la pandemia de la corrupción, la pandemia de una clase dirigente de espalda al país, la pandemia de un modelo neoliberal que consume cada vez más a la población colombiana. Además de eso, nosotros consideramos que ese pliego de emergencia precisamente recoge los elementos centrales de ese pliego de los 104 puntos, pero de una manera muy resumida y de una manera muy concreta. Y va a llegar un día en donde la gente va a tener que definir si nos hemos de morir, vámonos enfermando. Entonces el gobierno que no juegue con candela diciendo, bueno, no se puede salir a las calles porque en definitiva el riesgo de una contaminación masiva, pero aquí tenemos una contaminación masiva de pobreza, de miseria, para los sectores más empobrecidos de nuestro país, para la gente del sector informal, para el campesinado colombiano. Yo creo que el gobierno y el Congreso de la República no deben jugar con candela frente a esta situación, y nos parece que es la hora de poner los puntos sobre las IES en términos de todo lo que tiene que ser la respuesta frente a estas políticas. Muchas gracias. Gracias, compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. ¿Por qué tenemos que constituir como una bandera de lucha este pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro? Bueno, porque hoy son las necesidades, hoy es lo que se requiere y se necesita, como el tema de esa inversión que verdaderamente el Estado le debe dar al sector de salud, como esos recursos que se deben colocar en estos escenarios, como el tema de la renta básica. Hoy se requiere y se necesita para esos 9 millones de familias, para realmente contrarrestar esta pandemia que hoy estamos viviendo en Colombia y por supuesto
en el mundo, pero también para que matrícula cero para nuestras instituciones de educación superior en el sector público y subsidios para el sector privado de la educación superior. Hoy no puede seguir el gobierno entregándole los recursos a las grandes multinacionales y a los banqueros. Hoy la plata se está quedando también en los corruptos, como hoy lo ha señalado nuestro presidente Diógenes. Hoy tenemos que denunciar porque es el acto de corrupción más grande, a pesar de todas las circunstancias que hoy va a cometer y está cometiendo la mayoría del Senado de la República, de designar a un presidente corrupto, un presidente que se ha robado absolutamente todos los recursos públicos, que ha hecho trampa para las elecciones de los diferentes niveles de las corporaciones de nuestro país. Pero también aquí nosotros decimos desde FECODE, hoy nosotros no estamos preparados, el país no está preparado para ir a las aulas o retornar con esa famosa alternancia o presencialidad a partir del 3 de agosto en nuestras instituciones educativas. Hoy le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad, le decimos sí a la desobediencia civil. Hoy no vamos a acatar, no vamos a ir los maestros y maestras de Colombia a las instituciones educativas, porque primero está la salud y la vida, así como nuestros padres de familia, como nuestros estudiantes. Más del 98% ha dicho no vamos a regresar porque no están las condiciones. Hoy el gobierno no invierte, no tiene los recursos para la infraestructura, para la conectividad. Debe generar una política clara, concreta de gratuidad, política universal de conectividad, entregar los elementos tecnológicos que requieren nuestros jóvenes y nuestros niños y los docentes. No vamos a asistir desobediencia civil. Y por eso agradecemos el apoyo de nuestras centrales, de los trabajadores de Colombia, de toda la ciudadanía, porque es que a este gobierno no le importa la vida, no le importa la salud. A nosotros sí nos interesa. Nosotros queremos y protegemos primero la salud y la vida de todas y todos. Por eso, desobediencia civil. Seguiremos desde nuestras casas, trabajando como lo hemos hecho, con ahínco, con ese gran esfuerzo de nuestros maestros y maestras de Colombia, colocando sus recursos propios. ¿Para qué? Para llegarle a los niños, para cumplirle como siempre los maestros y maestras de Colombia, porque este gobierno se ha dedicado a chantajear, a entregar pequeños recursos miserablemente a las entidades territoriales, pero no colocando los recursos que se requieren y se necesitan para infraestructura, conectividad, transporte escolar, alimentación, material didáctico. Seguiremos en el tema de la desobediencia civil. Muy gracias, Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Recordamos a nuestra audiencia, estamos en la Twitteratón numeral pliego de emergencia. Bueno, y un minuto para la despedida a los 4 panelistas, que les agradecemos de antemano su participación en este transmisión especial que hace la Central Unitaria de Trabajadores. Despedida final frente al pliego de emergencia y el 20 de julio. Diógenes, un minuto, por favor. Sí, un saludo también hoy día 20 de julio a la Marcha por la Dignidad que viene hacia la ciudad de Bogotá en defensa de la paz y contra los asesinatos. Mucha unidad entre los trabajadores, mucha unidad entre los que creemos que hay que transformar este país, mucha unidad entre el movimiento sindical, mucha unidad en el Comité Nacional de Paro. Vamos todos a transformar este país, a derrotar a Duque y a derrotar a los Estados Unidos, causante de la mayor parte de nuestras desgracias. Compañero Julio Roberto. Con el saludo muy especial para todos y para todas, hacerle nuevamente el llamado al Congreso de la República para que obre con responsabilidad, para que al elegir las directivas tenga en cuenta que cuando uno no puede ser casto, al menos es cauto en las decisiones que tome. Y lo reitero, si más adelante tenemos que replantear algunas cosas en términos de movilización, lo haremos con todas las precauciones del caso y con toda la responsabilidad. Compañero, gracias, Julio Roberto. Miguel Morantes. Sí, bueno, un saludo a la Marcha por la Dignidad también, y obviamente la protesta contra el asesinato de líderes sociales, porque es la otra pandemia, la violencia, igualmente la avaricia de los grandes conglomerados, en contra de todo eso, y que todo el pueblo colombiano sepa que ese es el problema de nuestro país y que tenemos que solucionarlo.
No olviden, continuemos con numeral pliego de emergencia. Gracias, compañero Miguel Morantes. Y antes de Nelson haga la despedida de este panel, solicitamos a la audiencia continuar atenta porque viene el segundo panel que es sobre el punto de la salud en el periodo de emergencia. Compañero Nelson, su despedida. Bueno, agradecer este espacio a nuestra central unitaria, a Diógenes, a Julio Roberto, nuestro presidente de la CGT, a Miguel, a usted, Elías, muchas gracias a todo el equipo. Y decirle también, aquí es importante, para nosotros todos los sectores son fundamentales, como también el sector cultural. Aquí necesitamos que realmente, esa es una de las exigencias en este pliego de emergencia también, que el sector cultural, nuestros artistas, también puedan tener esas condiciones, que el Estado realmente coloque los recursos para ayudar al sector cultural, al sector artístico. Pero también aquí nosotros, como lo ha dicho nuestros compañeros, respaldamos, nos solidarizamos, apoyamos las marchas por la dignidad que hoy se están desarrollando en defensa de la vida, de la salud, de la democracia, en defensa de nuestros líderes sociales y sindicales. Y bueno, vamos a seguir en la lucha, vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias y defenderemos nuestro pliego de emergencia y nuestro pliego nacional con los 104 puntos y regresaremos cuando estén las condiciones en los escenarios que correspondan a la lucha, a la movilización como corresponde y como debe ser. Listo, gracias, muy amable de su parte y bueno, seguimos en audiencia